Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque entrevistamos a empresarios que han traído a Dios a su empresa. En este caso tenemos el gran honor de tener con nosotros al empresario Jaime Zorrilla de Monterrey y de Tampico, y tienen dos empresas. Jaime Zorrilla es un socio operador, tienen dos empresas, de las cuales es socio operador, que son MN del Golfo y Nazapac. Yes. Jaime, bienvenido. Hola Armando, hola Julio. Gracias por la invitación y pues aquí estamos listos. Jaime, de verdad que muchísimas gracias. He escuchado muchas cosas buenas de parte de Armando acerca de ti, así que para mí es una emoción muy grande que por fin podamos tener esta conversación. Y bueno, empecemos. Si quieres, empieza a contar quién es Jaime Zorrilla y cuéntanos un poquito más acerca de tus empresas. Bueno, las empresas no las fundé yo, las fundó un tío mío, falleció, por eso hablo en pasado, que se llama Hernán Sada, junto con otros socios, pero él era el mayoritario. Y yo empecé aquí en 1990, recién salía del Tecnológico de Monterrey, con la idea de pues, crecer los negocios y poder en este crecimiento, pues comprar y participar en la parte accionaria, ¿no? Esa fue la promesa, ese fue el acuerdo. Y bueno, pues afortunadamente hemos podido crecer en Tampico en el negocio de materiales y acabados de construcción. Pues hoy contamos con 4 sitios, 4 puntos de venta ahí en Tampico. Y bueno, la otra empresa que originalmente era una maderería ha evolucionado a ser lo que hoy le llamamos Nazapac, porque estamos ya enfocados 100% a la industria, aquella empresa que requiere para embarcar su producto una tarima, una caja, un guacal, un bastidor, en algunos casos son casi unos muebles, ¿verdad? Para poder empacarlo. Y entonces tenemos la planta en Altamira y la planta en Monterrey, aquí sí iniciamos de cero y gracias a Dios pues hoy ya tenemos una presencia importante aquí en Monterrey, al igual que la tenemos en Altamira, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué tal si nos cuentas un poco acerca de ti? Cuéntanos un poco de quién es Jaime Zorrilla. Bueno, pues yo soy tan pequeño, nací en Tampico, mi papá ya falleció, mi mamá vive todavía, tengo 3 hermanas, 3 casadas. Estoy yo casado con Anadelia Castañeda desde 1994, tengo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, 25 el más grande, 16 la menor. ¿Qué más te puedo platicar de mí? Bueno, pues soy era un apasionado del golf. Ya no, ya sigo siendo, pero ya no juego como jugué en unos años. Me gustó mucho el desarrollo de la empresa, siempre he tenido la inquietud de cómo servir a la gente. Hice algunos emprendedurismos que, bueno, no llegaron a cuajar, y yo creo que eso fue algo muy importante que me llevó a Dios en la empresa o His Way at Work. Eso es lo que te puedo hablar de muchas cosas de mí, pero Está para bien. hacerlo breve, ¿Y qué tal de eso la es lo parte que de soy. fe? Cuéntanos un poquito de tu parte de fe, ¿no? Porque es parte Fíjate grande. que sí, fíjate que gracias a Dios, bueno, yo estuve en escuelas católicas con mi papá particularmente, no quiere decir que mi mamá no, pero mi papá particularmente era un hombre de gran fe. Yo me acuerdo que me platicaba que cuando terminó Vaticano II, allá en diciembre de 1965, él en el 66 se hablaba de la activa participación de los laicos en la iglesia. Él era contador público y él fue con el obispo que coincidentemente los había casado él y a mi mamá, y a ponerse sus órdenes. Y desde ese momento hasta que se murió, como era contador, el obispo le encargó la parte contable
fiscal y la tesorería de lo que fue el arzobispado, ¿no? El obispado de Tampico y luego fue creciendo. Y entonces esa entrega a la iglesia, pues, la vi, la verdad la vi mucho en mi papá y, y la verdad me ayudó mucho. Yo siempre estuve cercano a Dios, tuve un gran mentor que fue un franciscano en una escuela católica que yo estuve, que fui a aprender inglés allá en 1982-83. Y era una escuela de franciscanos y hice mucha amistad, que en aquel entonces era un hermano franciscano, el brother William Thomas, así se llamaba. Falleció coincidentemente de leucemia igual que mi papá y a la misma edad. Y bueno, me hago muy amigo. Él eventualmente se ordena sacerdote y es quien nos casa a Nadelia y a mí. Y tuve mucha cercanía con él, unas pláticas padrísimas en esta parte de la fe que me preguntan. Y yo creo que él fue un mentor, un intercesor para que yo no me saliera de la fe, porque yo pues traía ondas de hacer negocio, pero no muy pegados a la fe. Es decir, no era más bien la búsqueda de la riqueza, la ambición, que te llevan a muchas cosas que hoy pues desafortunadamente son perdición de muchas personas. Pero el Espíritu Santo y Dios, su Señor, me sacaron y me dijeron, no, vente por acá. Ok, muchas gracias por contarnos un poco más de tu historia. Ahora, de lo que nos dices ahorita, se me hace muy interesante porque hemos podido practicar con diferentes empresarios fundadores, empresarios hijos de los fundadores, y el caso tuyo es un caso un poco distinto a los demás empresarios con los que hemos hablado, porque eres un empresario que llegó a ser empresario socio operador. eh, Así es. y me parece una oportunidad súper interesante de poder tener esa conversación contigo, porque puede haber muchas personas de allá afuera que quieren ser empresarios, pero no saben por dónde, quizás no se ven como un socio fundador, no tienen esa idea, pero tienen una gran capacidad de poder ayudar a una empresa a crecer y a raíz de eso, pues poder ser parte de esa empresa en una parte accionaria. Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue ese proceso de entrar a la empresa y determinar lo que hoy por hoy eres como socio de estas compañías, por favor. Sí, con gusto, Julio. Mira, yo tuve la fortuna, gracias a Dios, de conocer a tío Hernán. Hicimos una dupla muy buena durante muchos años, en donde había una total transparencia y una eh, complementariedad muy buena. O sea, él cuando me contrata, fíjate qué curioso, tenía la edad que yo tengo ahorita. Y él tenía otras cosas, él tenía bienes raíces, quería desarrollar los negocios y pues yo tenía el hambre del emprendedurismo, ¿verdad? Y, y entonces nos complementamos muy bien. Durante 25 años nos complementamos, crecimos. Él pues era el que tenía la fortaleza económica y como él lo decía, y pues bueno, tú eres el motor. Pero aquí yo la verdad me entregué como si el negocio fuera 100% mío. Me desvelé, me recorrí todas las partes del negocio, este, cobraba, hablaba con los banqueros, gestionaba la parte comercial, iba a comprar la madera, en el caso de Nazapac, a Durango, a Chihuahua, tal manera de que conocí todas las partes del negocio. Estamos hablando de los 90 donde no había, todavía la parte digital apenas era empezaba el internet allá en el 93, 94, cuando por primera vez yo oigo internet. Entonces, eh, fue muy bueno esta complementariedad y sobre todo basada en una total confianza y verdad. Hoy, las cosas, yo siempre le decía al equipo, las cosas digámoslas y pongámoslas sobre la mesa, no importando qué tan crudas puedan ser. En el negocio comercial, por ejemplo, estamos, pues, cuando yo empiezo, la cartera de clientes, las cuentas por cobrar eran un problemón, no nos pagaban.
Y era muy típico de algunos agentes vendedores, pues esconder información. Decía, pues, ¿cómo vamos a arreglar el problema? Necesitamos conocerlo y ya conociéndolo, identificándolo, pues ya tenemos el 50% de la solución. Igualmente con el socio fundador, las cosas bien. Y entonces eso motivó mucho a que fuéramos creciendo, se hicieran inversiones. Abrimos Monterrey en noviembre de 1999. Yo empecé a trabajar también y venir aquí a Monterrey para la parte de la iniciación, poner a la gente. Y la cuestión es una entrega total. Yo creo que cuando te entregas totalmente, primero aprendes, después hasta cierto punto empiezas a crear esa cultura. Tú, los líderes, crean cultura. No solamente la mía, sino los otros gerentes o liderazgos que se van creando y le vamos configurando esa forma que el negocio empieza a tener distintiva. Y entonces, pero regresando un poquito a tu pregunta, fue bien importante esa complementariedad que tuvimos ambos y que nos funcionó muy bien durante 25 años. De tal manera de que pudimos crecer, gracias a Dios, rentables prácticamente siempre, algunas veces más, algunas veces menos. Enfrentamos la crisis del error del 94 acá en México, todo el problema del 95, un año difícil allá en el 99, el 2001, luego vino la crisis acá de hipotecaria que nos pegó durísimo en el 2008, 2009. Luego vivimos una crisis muy fuerte de inseguridad en Tampico, que inició en el año 2009 hasta el 2011 finales y que le pegó mucho a la economía. Y bueno, hemos sido capaces de siempre salir adelante. Eso es lo que yo te diría en resumen, Julio. Okay. ¿Cómo fue ese manejo? Tú hablas de que fueron la complementariedad. ¿Cómo fue ese manejo de roles? ¿De qué se encargaba él y de qué te encargabas tú? ¿Y cómo fue ese irte entregando cada vez más? Me imagino yo que fue así hasta cuando tú asumiste posiblemente ya el liderazgo completo. Me puedo estar equivocando, pero ¿cómo fue ese proceso, básicamente? Pues mira, al principio él fungía durante los primeros, vamos a decir, 10 años, una especie de coach. O sea, él tenía mucha experiencia en empresas, entonces sabía dónde tenía que ir. Yo estaba, pues, yo empecé a los 23 años y me ayudó muchísimo, cosas que señalaba, y fungía más bien como un presidente de consejo, como un presidente de consejo activo. Y yo fungía, pues, al principio como un gerente que va aprendiendo hasta llegar a convertirme eventualmente a un director a través de lo que iba aprendiendo y de lo que también paralelamente iba estudiando. Yo nunca he dejado de estudiar y aprender, sobre todo en la parte de gestión de la empresa y liderazgo. Y también, obviamente, el hacernos de talento, que ha sido fundamental en el desarrollo y el crecimiento. Entonces, él fungía como una especie de presidente del consejo. Y te digo una especie porque un consejo formal, pues no hemos tenido. Y yo fungía como en inglés es el chairman of the board y el CEO, ¿verdad? Esa es la parte como hemos generado. Y bueno, el emprendedurismo interno es bien importante, ¿no? Una vez que vas teniendo una consolidación en la empresa, pues hay que seguir viendo cómo construimos el futuro. Y el gran reto, yo creo, de toda empresa es cómo construir futuro generando presente. Porque si no generas presente, si no tienes un resultado favorable hoy, pues cómo construyes el futuro. Pero cómo le das a la empresa una sostenibilidad en el mediano y largo plazo si no tienes una visión y claridad de qué es lo que hay que hacer para que la empresa siga siendo rentable en el futuro y no solamente exista, sino que sea un protagonista en la industria en la que está. Y ahí es donde creo que hicimos muy buena dupla, tío Hernán y tu servidor. Tengo una pregunta. Danos una idea, órdenes de magnitud, resultados. ¿De qué tamaño era la empresa cuando entraste? ¿De qué tamaño es la empresa ahora? Pues mira, la suma
te lo puedo poner en número de empleados, éramos 78 empleados y hoy somos 850 empleados, ¿verdad? O sea, obviamente teníamos un punto y hoy tenemos las 4 tiendas y las 2 plantas, una en Tampico y otra en Monterrey. Ya teníamos también, debo decir, lo que era maderería NASA, pero en aquel entonces, Armando, eran 4 negocios. Lo que pasa es que uno lo fusionamos porque teníamos en Durango una empresa que se llamaba Empaques Industriales NASA y que se fue creada para maquilar lo que es el componente de una futura tarima y entonces no trasladar a Tampico el acerrín o la pedacera, lo cual tenía mucho sentido. Y teníamos también otra empresa que se llamaba Lubricantes NASA, que era una empresa que eventualmente desapareció porque la distribución que teníamos era de aceite Pemex. Entonces, esa terminó viniéndose a menos, la otra la integramos a María NASA y nos quedamos con 2 empresas, ¿no? Yo creo que esta conversación es muy interesante para 2 tipos de empresarios. Para el empresario fundador que está buscando, y yo debo decirlo que muchos de los que conozco, incluyéndome, como empresarios fundadores somos muy buenos creando, nos gusta crear, pero no nos gusta ejecutar. O sea, preferimos estar en una posición más de visionario que de ejecutor. Y, y eso que nos estás contando, créeme que por lo menos por mi mente ha pasado muchas veces, es qué bueno poder encontrar a esa persona que te haga el par de una manera donde tú puedas ir adelante viendo y puedas traer a alguien con toda la confianza que se vuelva ese partner tuyo y te ayude a ir ejecutando todos estos planes. Obviamente en la empresa se convierte en tu CEO, en lo que quieras, en tu equipo, pero inclusive eh, pensar en que sea parte de tu sociedad es una solución, es una muy buena forma de incentivar a una persona como tú, con toda esta capacidad para poder sacar adelante. No, yo creo que le estamos hablando en este momento a muchos empresarios que pueden estar en esa posición de decir, ¿cómo hago para poder llevar mi empresa más allá? Soy muy bueno en esto, pero no me gusta esta otra parte o no es mi fortaleza y cómo hago para poder encontrar a alguien que me ayude a crecer de una manera muy organizada, a ejecutar todo lo que hay que hacer. Pero también estamos hablando al empresario que así todavía no sea dueño de empresa, es un emprendedor que lo quiere hacer y que no sabe cómo llegar a ser un empresario por sus propios medios, por decirlo así, creando él mismo la empresa. Sí. Y es una conversación muy bonita porque creo que le da luz a ambos tipos de empresarios de ver cómo se puede hacer. A mí me gustaría preguntarte un poco, un consejo quizás para ambos tipos de empresarios, tanto para el que está buscando encontrar ese socio operador, como para ese empresario que todavía no tiene empresa, pero que es muy buen operador y que quiere una oportunidad para ser parte de una empresa. Pues dijiste algo muy, muy cierto. O sea, ahí antes de empresario, pues eres emprendedor y que eres el que trae la idea, el que traes la concepción de esto que se va a emprender, pero necesitas tener una dosis de gestión, la parte operacional, la parte, como bien dijiste, de ejecutar las cosas y administrar los riesgos. Todo, todo en la empresa se convierte en un tema financiero. Todo. Tú das un paso y se convierte en un tema financiero. Entonces, si no gestionas bien la cartera, si no tienes las instalaciones debidamente mantenidas, si no estás dándole retroalimentación y fijándote en tus equipos de trabajo, en tu gente, adelantarte en todo aquello que la gente empieza a sufrir, a percibir. Y entonces la función del ejecutor es una función desgastante, porque todo es riesgo. Puedes verlo también, decir, si tienes un buen negocio con un buen modelo de negocio, pues caray, también todo es oportunidad, sin duda. Pero
una mala gestión del personal, pues te acaba la mejor idea. Una mala o desordenada ubicación de los recursos no humanos te puede acabar esa gran idea. Entonces, ese gran emprendedor necesita, en mi experiencia, la otra parte, decir, necesito el gran ejecutor, la persona que debe de ser bastante escrupulosa para que entonces la nave vaya bien mantenida, a la velocidad, con los rendimientos, dando la productividad y con el equipo humano trabajando muy bien. Eso es lo que yo te diría. Y que no estoy inventando el hilo negro. Por eso existen el Chairman of the Board y el CEO, ¿verdad? Que ese es en inglés, pero es muy ejemplificador. Y bueno, hay un tercer elemento. Y aquí es donde entra algo que puede ser apasionante, que es el propósito final. Realmente el emprendedor cuando emprende y dice, esto va más allá de esta gran idea, sino que además lo pongo en manos del Señor, en donde lo que voy a traer no es solamente para generar una riqueza que es necesaria, sino porque quiero que esto que voy a hacer sea un instrumento para que el Señor toque vidas. Y que en este proceso yo pueda ser un hombre integral o mujer en todos los aspectos. Y entonces se convierte en algo bien apasionante la empresa, porque ya no es solo el medio o el vehículo para generar riqueza, sino para el crecimiento integral de las personas que la conforman. ¿Brincamos Sí. o te falta? No, yo creo que nos ha dado una luz muy grande. Solamente un último consejo para esos empresarios que están del otro lado. El empresario que todavía no es Operador. empresario, pero el empresario que puede ser muy buen empresario operador, quiere esa oportunidad básicamente de que le den el chance para hacerlo, ¿verdad? Y que sería muy padre aquí hablar, muy bonito hablar, que hay muchos jóvenes que tienen esa garra de emprendedor, pero que no tienen forma de hacerlo. Qué bonito sería que ellos escuchen esto para saber que sí se puede hacer, como una historia de éxito, si podemos decirlo así, de Jaime, que como joven, que se recién graduado, se acercó a alguien que le tuvo la confianza y Jaime se entregó y a lo largo de 30 años multiplicó la empresa por 10 y se hizo socio operador. Qué historia tan bonita, ¿no? Y qué Sí, inspiradora para muchos jóvenes que nos están escuchando y que quieren ser empresarios. correcto. ¿Qué consejo le das, Jaime, a estas personas, a estos empresarios en potencia? Pues que se avienten, es decir, ser aventados. Aquí la clave es ser aventados, porque vas a llegar a esa persona, a buscar el socio adecuado, aventándote, errando. Siempre nos ha pasado en la empresa que nos vamos hacia el punto A, pero en el transcurrir al punto A, dices, caray, no era para ahí, no era por aquí. Y entonces te empiezas a ir al punto C. Y puede ser que en el camino tampoco era el C y encuentras el verdadero, que es llegar a tu meta final, a lo que buscabas. Pero nunca hubieras llegado a ese si no hubieras iniciado hacia el punto A. Una de las grandes cosas o situaciones que viven estos empresarios jóvenes, e inclusive nosotros lo hemos sentido, es el miedo. Y entonces ese miedo que paraliza y que no das el paso. Entonces, para llegar a encontrar ese partner, aviéntate, indaga. Claro, con medida, pero hay que hacerlo. A mí me encanta el tema, por ejemplo, en el caso de ML, que hoy es una empresa en un entorno bastante retador, pero hay muchas cosas que hemos hecho y que nos han llevado a otras que nos han permitido estar. Y lo pongo como una analogía, Julio, porque veo jóvenes que no se avientan porque lo quieren todo seguro.
Y entonces tú aviéntate, empiezas aquí y vas dando para acá y vas buscando y buscando y buscando y el Señor te va a llevar a la persona correcta. Oye, te voy a retar un poquito. A mí me encanta retar a Jaime, porque Jaime también me encanta retarme a mí. Sí. Jaime es parte de una espiritualidad que se llama los Schoenstatt. Y podemos hablar horas de eso, ¿no? Y Schoenstatt, que es un movimiento, corrígeme Jaime, tiene dentro de lo que ellos hacen un grupo de ejecutivos, empresarios y ejecutivos schoenstattianos. Se llama CIES. Jaime es un promotor. Y en CIES tienen una metodología para aventarse. Es decir, no es nada más aventarte y, pues tienes el punto A, pues al punto B, y si no al C, y a ver si tenemos suerte. Y hay una parte que me gustaría ver si podemos conectar, Jaime, que es lo que es la fe práctica en la divina providencia, que es las voces de los tiempos, las voces del ser, las voces del alma, sin entrar mucho porque estos son horas, pero preguntarte si, no sé si tú en alguna ocasión aplicaste, porque es una metodología muy práctica de fe, no es aventarse como el Borras, es aventarse con una inteligencia espiritual, si se podría decir así. ¿Qué nos podrías decir, Jaime, tú que conoces bien de esto? Pues mira, lo que yo he aprendido, Armando, es que la fe práctica en la divina providencia, como tú la defines, es parte, el padre Rafael Fernández de Ancara, que es uno de los que estuvo inclusive cuando conoció al fundador, lo menciona como la parte medular o el carisma del movimiento apostólico de Schoenstatt. No soy un experto en la pedagogía schoenstattiana, no quisiera dar esa impresión porque no lo soy, pero lo que he venido aprendiendo es de que en la pedagogía, nosotros históricamente, a lo mejor les pasó a ustedes, pero a mí sí, cuando hablabas de aceptar la providencia de Dios, era como una aceptación resignada, ¿sí? Me resigno a esto. Y esto más alejado no pudiera estar. Es ver en lo que está sucediendo al Dios inmanente, al Dios presente. Ahorita está Dios y todo lo que me está sucediendo es parte del plan perfecto que Dios tiene en mi vida o en la vida de mi empresa. Y cada vez que lo vemos de esa manera, entonces no me resigno, sino más bien lo abrazo, lo acepto, por difícil que pueda ser la situación. ¿Cuántas veces me acaba de suceder? Contrato a una persona, todo va muy bien, de repente se va porque le das una oferta maravillosa, muy bien, y te quedas, ¿pero por qué? Pero resulta ser que llega alguien mejor, y resulta ser que esta persona llega mejor, le dio oportunidad a otro, y de repente el contexto ahora es mejor después de 4 meses. Entonces, en el momento que lo estás viviendo es, Señor, tú tienes el control. Entonces, la fe práctica en la divina providencia, de una manera quizá muy simplista, Armando, los más profundos en el conocimiento de la pedagogía de Schoenstatt pudieran decir mucho mejores cosas que yo, pero es eso, es el abandono, algo difícil y difícil en tu servidor, tú me conoces, porque quieres tú controlar, ¿verdad? No, es Él. Me abandono a Él en una fe no resignada, sino en la fe precisamente práctica en esa divina providencia. Y me aviento. Es lo que yo te contestaría, Armando. ¿Y cómo casas eso con lo que nos decías al principio, de que cada movimiento, cada decisión es un movimiento o una decisión financiera? Porque todo lo que hagas, fíjate, si una persona, te voy a dar un ejemplo que a nosotros nos pasa, y hay muchos ejemplos. Fíjate que lo movieron del turno de la mañana al turno nocturno.
pero la forma en que se lo comunicaron no tuvo caridad. Esa persona que hacía un buen trabajo y que convenía que se fuera el líder del turno nocturno, bajó su productividad. Te pegó en el bottom line y ni cuenta te diste porque alguien dejó de hacer la tarea correcta. Y entonces tú, oye, espérame, la forma en cómo lo hiciste y resulta ser que no le diste la explicación, no lo escuchaste, se te convirtió en un problema financiero. No lo hiciste con caridad. No lo hiciste con caridad. No se diga una cuenta que, a ver, el nombre del negocio es ganar dinero. El nombre del negocio no es vender mucho. Si vendes mucho y ganas mucho, padrísimo. Pero lo acabamos de vivir en el mes de enero. Nuestros operadores, tengo muy buenos operadores. Mario, en el caso de MN y en el caso de NASA también, y Oscar Villasana, dijeron, bueno, la cosa está apretada. Bueno, vamos a enfocarnos a la utilidad. Entonces, cuando te enfocas en eso, empiezas a pegarle a lo financiero y todo lo alineas hacia eso, porque todo en la organización es un riesgo. Y cuando Y hay esos, que perdón, es que no resisto la tentación. Y cuando eso se contrapone a la caridad, cuando hay momentos en que la caridad y lo financiero, el resultado, la utilidad, es uno o el otro, ¿qué haces? Bueno, pues hay que pedir al Espíritu Santo y que nos diga hacer un discernimiento. No he tenido hasta el día de hoy, digo, después de que nosotros iniciamos con His Way at Work en agosto del año 2015, con una primera plática que era sensibilidad, ¿no? Y el objetivo de esas pláticas era encontrar una respuesta a qué venimos a este mundo, ¿no? Y era ser felices, y eso fue lo que nos dieron, esa fue la parte introductoria. Pero fíjate, Armando, que hasta el día de hoy, Dios ha sido sumamente generoso, nos ha puesto pruebas, pero no dejes de atender a la gente en aras de obtener mejor resultado, porque normalmente sale al revés, al contrario. Te lo pondría evangélicamente. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. No es una decisión fácil y tu servidor es de los más tercos. Pero gracias a Dios, fíjate que he tenido una bendición de tener operadores que me han llamado a cuenta. Pues, ¿qué pasó, ingeniero? Y eso ha sido buenísimo. Porque sí soy muy terco, pero creo que también puedo caer en reconocer, oye, espérame, hay que pedir 4 virtudes fundamentales, son las pido todas las veces después de comunión, que no es una oración mía, por cierto, es de Santo Tomás de Aquino. Y dice que esta Santa Comunión signifique también para mí un aumento en todas las virtudes, pero principalmente en la humildad, la caridad, la obediencia y la paciencia. Y esa parte, entonces, regresando a tu pregunta, Armando, cuando se contraponen hay que elegir, hay que discernir sobre lo que es lo correcto. Miren, los problemas en este mundo son cosa de risa. Lo verdaderamente importante y lo que está en juego es la salvación eterna. Todo lo demás es cosa de risa. Porque en el momento de la transición entramos a la eternidad. Y en la eternidad, pues ya no hay pasado ni futuro. Entonces, cuando tomamos las decisiones en función de la eternidad, las cosas cambian. Porque ¿en qué base voy a elegir, Armando? ¿Voy a elegir en base a un resultado cortoplacista,
aunque sean 30 años, perdóname, hombre, aquí vas a estar un ratito. Tomemos la decisión también evangélica. Acumula los tesoros que no se apolillan, que se los atesoras en el cielo, porque lo que está aquí se va a apolillar. Entonces, todo eso te va llevando y dices, bueno, vámonos por ahí. Y la mejor forma es a través de la colegialidad. Si Jaime Zorrilla toma todas las decisiones, ya valió. Y esto juega para cualquier emprendedor. El emprendedor puede caer en esa parte ególatra, ese egoísmo, de que por él ser el fundador, él tiene todas las respuestas y verdades. No, hombre, no es así. Precisamente por eso tienes un equipo y muchas veces, y no muchas veces, siempre la colegialidad de las decisiones serán mejores. Y si en esa colegialidad está el Señor, como lo hemos dicho en una forma explícita, y bueno, yo ahora le agrego, y María Santísima, porque María es la corredentora. María está haciendo ahorita muchísimas cosas. Pero perdón, ya me desvié. Yo quería devolverme un poquitico para poder encaminar otra pregunta que tengo. Y obviamente para todos está claro tu formación cristiana, católica, pero también dijiste en un momento que antes, cuando estaba más joven, te estabas yendo por los caminos que no eran. Quería Sí. que nos contaras un poco cómo fue ese regresar al camino correcto. ¿Qué te pasó? O sea, ¿cómo fue ese volver Pues a mira, eso? el New Age, la nueva era, está impregnadísima en el empresariado y en toda la cultura. ¿Eh? Esa cultura de todo ese tema de libertad financiera, que está bien metida y suena padrísima. Y entonces yo empecé a irme por todas estas prácticas, cosas de que todo al fin y al cabo se resume en que tú eres el centro. Y no es así. Yo me sentía incómodo, pero decía, es que yo quiero eso. Yo quiero la libertad financiera, yo quiero viajar por todo el mundo, yo quiero tener mi avión, yo quiero tener esto, quiero yo. Y entonces caes en los tres sismos de que habla Matthew Kelly, que es individualismo, minimalismo y hedonismo. Y en ese momento creo que cometí muchos errores porque te alejas de Dios, te alejas de los sacramentos, eh, y tiene consecuencias que todavía hoy algunas las estoy pagando. Porque no solamente es en la vida empresarial, es en toda tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. La nueva era y todas estas cosas están bien incrustadas en nuestra cultura. Y es muy fácil hoy los jóvenes que se deslumbren, como yo también, hacia eso, hacia esa famosa libertad financiera. Y lo que no entienden es que no hay salvación sin cruz, que no quiere decir que la cruz la llevemos apesadumbrados, no, la cruz hay que llevarla con alegría, pero hay que llevar la cruz. Y entonces, y bueno, pues, ¿para qué les platico? Pero de ahí te vas. Claro, me afectó, Julio, claro que me afectó porque empecé con ondas muy de la nueva era que, que pues no son buenas y no te das cuenta hasta que gracias a Dios una de mis hermanas me dijo, oye Jaime, todo lo que te estoy oyendo hablar no es de Dios. Eso es otro rollo. Si quieres seguir así, pues que Dios te bendiga, pero no es por ahí. Y sí necesita uno esas sacudidas, ¿no? Pasaron 2, 3 años y conocí a Armando. Y fue cuando viene y, bueno, porque yo estaba haciendo cosas en la empresa, yo le llamaba equipos imbatibles, que es, entonces vamos a generar eso y vamos, pero nunca con la parte espiritual y la parte
Dios, pues la correcta, ¿no? La cristiana católica. Y ese momento de conversión, exactamente cómo fue? ¿Cómo fue ese llamado a la conversión? ¿Qué pasó allí? Llévanos un poquito a ese, porque tuvo que, por lo Bueno, que estás contando, tuvo no que ver tuve con una la intención, conversión, ¿no? sí, no tuve una conversión como muchos la tienen de un día, ¿no? Y que dice, o un periodo muy corto, porque eh, cuando yo estuve joven, yo fui a un seminario, yo tuve la intención de entrar a la vida sacerdotal, este, pero me di cuenta que no era lo mío. Finalmente no me di cuenta. Entonces luego agarro toda esta onda y pues tengo siempre Dios se utiliza de alguien, y en este caso fue mi hermana, y entonces yo yo estaba llevando un coaching y dije, oye, pero ese no es el correcto. Y lo corté, pum, rapidísimo, muy abruptamente. Fui, me volví a acercar, vi vida de sacramentos, que es confesión, y obviamente comunión, la Eucaristía, y dije, no, no es por ahí, no es por ahí. No fue algo, como les decía el otro día que estábamos platicando, mi vida pues es o mi experiencia en la parte del empresarial, pues no está llena de emociones padres, ¿no? Así, wow, no, es muy normal, digamos, pero entonces no hay algo que te dijera, mira, Julio, pasó esto. Lo que sí es que en un momento dije, ¿sabes qué? No es lo mío. Nunca dejé de asistir a misa, Ujú. pero de repente dije, oye, no, aquí hay que volver a entrarle a a la verdadera iglesia de Cristo, fundada por Él, después ser posible la misa diaria, la comunión diaria, vivir los sacramentos, conozco a Schoenstatt, que por cierto también fue algo muy importante, entender lo que es la parte de los vínculos. La pedagogía de Schoenstatt tiene dos grandes pilares, ¿verdad? La pedagogía del ideal y el otro pilar es la pedagogía de las vinculaciones. Y del ideal podemos hablar mucho, ahí está Miguel Elo, que se lo sabe súper bien, pero la parte de los vínculos es súper importante, porque en los vínculos fundados en Cristo, transforman, te transforman y te convierten en instrumento para que Dios transforme a otras personas. Dios lo puede hacer directo, claro, pero Dios quiere hacerlo a través de nosotros y María quiere hacerlo a través de nosotros. Entonces, es empezar empecé a decir, oye, sabes que esto no está bien. Y después, pues me puse a estudiar más y dije, híjole, realmente estaba en el camino hacia la perdición. Eso que nos estás contando es muy interesante y ojalá este episodio lo escuche un buen amigo mío, empresario. Voy a asegurarle que lo escuche porque justo estaba recientemente cenando con él. Y yo creo que eso que le está pasando, que te pasó a ti, que le está pasando a mi amigo, está pasando mucho en este mundo empresarial. Sí. Tenemos una gran confusión en donde eh, no sabemos cómo vivir esas dos cosas, o creemos, perdón, que está bien vivir esas dos cosas. Cuando tenemos una parte de fe, donde decimos ser cristianos, católicos, confiar en Dios, pero por otro lado tenemos toda esta parte, como tú le llamas New Age, toda esta parte de estos coaches que te llevan a volcarte hacia ti, que todo está en ti. Pero es el centro. Tú puedes lograr lo que quieras, que tú eres y tú puedes, eh, y es un gran problema, tienes toda la razón, porque está confundiendo a la gente. Hay una gran confusión en las personas porque no hay forma que tú puedas poner a Dios en el centro si, eh, si tú eres el que está en el centro. Inclusive yo un comentario que hacíamos, decía, ¿qué es lo más importante? Me preguntaba, ¿qué es lo más importante? Pues para mí Dios es lo más importante. No. Es la energía con que mantengas a tu gente. No, espérate. Ya, no, esas dos cosas no conviven. Yo no puedo ser realmente cristiano
si yo estoy pensando que lo más importante es la energía, si soy yo, si es él, o sea, creo que no, y qué bueno que lo traigas. La verdad es que esa oportunidad que nos das de aclarar que hay que parar un momentico y decir, espérate, ¿yo en qué estoy realmente creyendo? ¿O soy cristiano? ¿O le creo a Dios? ¿Le creo a Jesucristo? ¿O estoy creyendo Correcto. en esta onda? Y una de las dos tiene que parar, ¿me entiendes? O sigo mintiéndome, o tengo que parar de raíz con todo este tema de estos coaches que tenemos ahora muy populares, Claro, que nos que están te, que metiendo te de raíz. llevan que te llevan y te convencen porque dices, es que tú te mereces, Ajá, es Hay que que qué es amarte. lo que tú quieres. Ámate tú primero. Y es diferente, espérame, en el Padre Nuestro está clarísimo, hágase tu voluntad. Y entonces quedamos en la divina voluntad. Él es el que guía nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que mientras más hagamos su voluntad, más felices somos, porque el hacer su voluntad realmente es convertirnos en aquello que Él pensó cuando nos creó. Y cuando nos convertimos en aquel que nos creó, logramos la verdadera felicidad aquí en la tierra, a pesar de las N cruces que tengamos. Pero es en la cruz o en las cruces, siguiendo la voluntad de Dios, en donde uno encuentra la verdadera felicidad, no importando el nivel de riqueza que uno tenga que hacer. Ahora, lo apasionante de His Way at Work es de que lo podemos hacer en el mundo del trabajo 24/7. A veces, y ahora me pasa a mí, que soy más cristiano desde el punto de vista de explícito en la empresa que en mi misma familia, porque los hijos se rebelan. Pero ese es el gran aporte de His Way at Work. Cada vez que volvemos a sintonizarnos con His Way at Work, el empresario, y lo digo por mí mismo, salgo fortalecido. A pesar, mi querido Armando, de las broncas. Así es. Son parte de, Pero ¿no? salimos fortalecidos, sí, claro. a mí me Imagínense ustedes, pues sí, pues es que somos personas y pensamos diferente, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. una pregunta que me gustaría que me ayudaras a resolver, porque hoy lo hablamos con una empresaria, tuvimos una conversación, le decía, es más difícil, y tú tienes de Johnstad, católico, cristiano bien formado, que dice, yo vivo mi fe, yo quizás ya tengo en mi empresa un programa, yo ya estoy viviendo mi fe en la empresa. Es más difícil hacer que una persona de este perfil entienda el valor de his way work que una persona que no tiene nada de eso, que de repente está vacía y puede ver el valor más grande. Pero a mí se me ha hecho más difícil tratar de explicarle el valor de his way work muchas veces a ese empresario que dice, no, no, es que yo yo ya soy católico y yo ya vivo mi fe en la empresa. ¿Cómo le haces? ¿Qué dirías tú para explicarle a una persona en esa posición la relevancia que aún tiene traer His Way Work a las compañías? La comunidad, mi querido Julio. Yo lo he dicho varias veces y te lo he escuchado también a otras personas. Eh, pues no en balde Jesús fundó su iglesia en la persona de Pedro, porque la iglesia es comunidad, es una asamblea que se reúne. Y His Way at Work es una comunidad de empresarios que se reúnen. Y la diferencia es que tú podrás tener un conocimiento de la fe mucho mayor, tú empresario que ya lo dices que lo vives, que otros. Pero lo que te va a fortalecer, lo que te va a hacer una persona más espiritual, más cercano a Dios, es la oración, sin duda. Pero un elemento fundamental es la comunidad. Estar con personas que están en lo mismo, buscando lo mismo, luchando. No porque sean perfectas,
no porque sean los mejores empresarios. De hecho, pudiéramos pensar que el empresario His Way at Work no es porque sea el mejor, no necesariamente. Es porque es el empresario que más necesita de His Way at Work. Esto es bien importante. Entonces, si tú crees que no lo necesites, aquí estamos a tus órdenes. Pero te estás perdiendo algo muy importante, la comunidad. Yo el martes pasado tuve los foros de un grupo que me siento muy honrado de pertenecer, y fue un muy buen foro. Y cada vez que va a los foros y nos reunimos, tienes esta pedagogía, el vínculo. La vinculación es importantísima. El vínculo que fortalece los lazos, que aprendes del otro, que te dan chispazos de risa, caray, no me da cuenta, te caen veintes, fortaleces tu fe. No lo vas a lograr, pienso yo, si no estás dentro de la comunidad. Probablemente seas un excelente, está bien, serás un excelente cristiano, a lo mejor eres un gran benefactor, y eso es buenísimo. Pero lo que buscamos en His Way at Work es la transformación de la persona. Alfonso dice algo muy padre, que dice, yo estoy pasando de people a persons. Y es cierto, lo que buscamos es la transformación de la persona. Cada persona que viene a nuestra empresa. Y eso, Julio, en mi opinión, sin la comunidad, te pierdes. Te pierdes. Uno de los grandes, de las patas que cojean los directores muy exitosos o los empresarios muy exitosos, es que creen que ellos son Juan Camaney, que todo lo pueden. Y no es así. Ok. A lo mejor no sé si te contesté, pero... Sí. Bueno, vamos a empezar a cerrar un poco aquí el tema. ¿Cuál es el propósito de tus empresas? Cuidar y servir en forma integral a todas las personas para que de esa manera honremos a Dios con nuestras vidas. Y eso, entonces el filtro es, oye, ¿estamos cuidando y sirviendo? Oye, pues es que nos están viendo la cara. ¿Sí? Pero cuidamos y servimos. Y lo estamos haciendo en forma integral. Y además, no, aunque no está en el propósito de una manera explícita, pero sí queremos llevar la fe. Tienes que usar de las dos formas, de una manera a través de las misas. Hoy ya tenemos instituido de que todos los viernes primero de mes hay misa. No en todos los puntos, pero en uno, entonces se va rolando, ¿no? Misa católica. Habrá quienes no vayan porque no lo son, está bien, se respeta, pero sí tenemos que empezar a hablar de la fe. Porque estamos, como lo decíamos en la junta con el equipo de empresarios de Barcelona, estamos en la era del laico, que viene desde el Concilio Vaticano II, aún con todas las críticas que ha tenido, todos los vaivenes, pero finalmente yo creo firmemente que ahí estuvo Dios con todos los problemas. Y uno de las conclusiones es la participación activa de los laicos. Y el laico hoy tiene que participar activamente, el empresario no está ajeno a esto. Así es. Cuidar y servir en forma integral a todas las personas para que de esta manera honremos a Dios con nuestras vidas. Qué lindo. Muy bien. Bueno, hermano, vamos cerrando ya porque no nos acompañas con unas... ¿Tienes alguna pregunta para cerrar? Bueno, aquí habíamos apuntado algunas que ya respondiste. Solo quiero mencionar que así como tu padre fue el tesorero del obispado de Monterrey, pues a Jaime le pedimos que fuera el tesorero de His Way at Work México. Entonces, sí, siempre. ¿no? Bueno, pero la verdad es que ahora ya casi no estoy haciendo nada, porque la verdad hay que darle el crédito a los muchachos y liderados por Octavio. Pero Es el equipo. Cuando hablo de Jaime, quizás deberíamos hablar de la empresa. Vamos a hacer lo que es el resumen, y si hay algo que quieras que nos falte, Jaime, por favor, nos lo indicas. Tenemos entonces el día de hoy el placer de tener a Jaime Zorrilla, empresario de Tamaulipas, que una de las diferencias
importantes que él siente que han llevado al éxito a la empresa es confiabilidad y servicio. Es confiabilidad y servicio. Es hablar con la verdad. Jaime ha sido socio operador de 2 empresas, MN del Golfo y Nazapac, durante 30 años, y en este periodo se han multiplicado pues por lo menos por 10 el número de colaboradores. Él entró como socio operador y el acuerdo fue ir creciendo en la empresa y en participación accionaria. Es un excelente ejemplo para todas aquellas personas, sobre todo jóvenes, que quieren ser empresarios, que no saben cómo, y que se pueden acercar a un empresario como Jaime, que ya está consolidado, pero que necesita a un socio operador que le ponga toda la energía. Pero para esto requiere, como nos decía Jaime, todo un abandono completo, una entrega completa. Que es cuando le preguntábamos, el secreto es entregarse como si el negocio fuera suyo. Es tener confianza y verdad, es resiliencia, es entrega también paulatina, es decir, no le entregaron a Jaime la empresa de un día para otro, sino fue poco a poco a través de su mentor, su tío. Es siempre mantenernos estudiando, es tener ese emprendedurismo, es ser empresario, es tomar riesgos y es tener un propósito también, ser aventados. Con esto lo que nos dice Jaime es que una de las formas para que él le ha funcionado es, pues en la comunión, él pide 4 virtudes de Santo Tomás de Aquino: humildad, caridad, obediencia y paciencia. Y esto puede ser tema de otra entrevista, porque la combinación de esas 4 es extraordinaria si la interiorizamos un poco. Otro de los puntos importantes es la colegialidad, porque si Jaime toma todas las decisiones él solo, inequívocamente se equivoca. Entonces, Así es. Así es. nos habla Jaime honesto de la importancia de la comunidad y nos reitera la comunidad de Jesús Error. Habla de que vivimos en momentos en donde hemos sido encantados por la libertad financiera, por el tú eres el centro, el tú lo puedes lograr todo. Y nos dice que no hay salvación sin cruz, pero que además hay que llevar la cruz con alegría, que hay que poner a Dios, no a nosotros, o no a mí, yo, en el centro. Que hacer la voluntad de Dios, al hacer la voluntad de Dios, hacemos lo que estamos hechos para hacer. Y eso nos trae mucha felicidad. Y por último, nos dice Jaime. Bueno, ahí nomás. Al hacer la voluntad de Dios, nos convertimos en la persona que Él pensó cuando nos creó. O sea, eso tiene mucho que ver, que es algo siempre difícil de descubrir, ¿no? Sí. ¿Para qué estoy aquí? Lo que dice Matthew Es Kelly. No, Matthew Kelly dice lo de los sismos, no, pero no, Matthew lo que dice es los grandes males del mundo hoy son los sismos, el individualismo, hedonismo y minimalismo. Así es. Pero no, acá es decir, bueno, Dios desde que me creó, me concibió para que regresara a Él, para amarme, me hizo Él que es el amor, me hizo por amor, para amar y que regrese a Él que es el amor. Bueno, sí, pero ahí todavía no me dices nada. O sea, ¿yo qué onda, no? Entonces tú, bueno, ¿cómo me convierto en aquello? Pues hay que ver los talentos, hay que tener una profunda oración, hay que ver lo que me tocó vivir. Me decía una persona, bueno, si tú ahorita a tu edad con hijos que todavía tienes que pagar, se te ocurre que te vas a ir de misionero al Congo, en África, pues sí, pero no, estás mal. O sea, no es que esté mal irse de misionero. Bueno, pero ese convertirnos en lo que Dios pensó cuando nos creó, eso es lo que verdaderamente nos hace feliz. El tema es que normalmente estamos fuera de eso, porque el mundo, vaya, nuestro yo pagano, pensamos que nos va a hacer feliz y nos hace totalmente infelices. Y el yo pagano es el que está absorbido por lo que es el mundo. Bueno, pero está bien, yo nada más quería hacer esa puntualización, Armando. No, muchas gracias. Y con eso cerramos diciendo que la comunidad de Jesús Work es iglesia, es asamblea, es unión,
y que todos necesitamos esa comunidad, que la transformación de la persona, de cada persona, necesita de la comunidad. Entonces, no sé si nos esté faltando algo, Jaime o Julio. ¿no? Yo creo que es un muy buen resumen. Sí, A es menos muy que buen resumen. Jaime te quiera cerrar con algo para finalmente, algún comentario antes de irnos. Sobre todo a los empresarios que escuchan esto y que están ahí en la cuerda floja, ay, les llamo, no les llamo. ¿Qué le dirías tú a un empresario que está escuchando esto, que tú y yo y Jaime y Julio sabemos que le está llegando al corazón, pero que dice, llamo o no llamo? Llama a Dios en la empresa, es lo mejor que puedes hacer, pero te voy a advertir algo. No esperes perfección. No esperes los documentos y que te den, porque en His Way at Work estamos todavía en proceso de hacer camino al andar. Y si vas a llamar, es lo que mejor te conviene, porque vas a formar parte de ese camino al andar. Se requiere de tu participación. No vienes solamente a recibir, vienes también a aportar. Porque si tú ya tienes una empresa y has tenido éxito en tu empresa, porque tienes transacciones, tienes utilidades, etcétera, requerimos de ti. Si tú eres un empresario o empresaria que cree en Dios, que tiene el anhelo y la meta de que lo que me importa en este mundo, la última meta es la salvación, y te gusta y te apasiona en lo que haces en tu empresa, His Way at Work es lo mejor que te puede suceder, porque necesita de ti y tú necesitas de His Way at Work. Qué buena invitación, Jaime. Yo simplemente quiero agradecerte de nuevo, de verdad, por este tiempo, por este espacio. Muchísimas gracias, una gran conversación. No, hombre, a ustedes, muchas gracias, Armando, muchas gracias, Julio, y pues de veras les agradezco mucho. Bueno, tú siempre haces la despedida que si les gustó y Sí, claro que sí. Les voy a invitar a todas las personas que nos escuchan, las empresas que nos escuchan, a que nos ayuden a seguir compartiendo esta buena nueva, que es lo que queremos, llegar a más personas, llegar a más empresarios que estén, pues, estén muy abiertos, estén buscando, tengan hambre de Dios y no sepan cómo hacerlo. Eso es lo que queremos, poder acercarlos un poco más a la experiencia que hemos tenido, que todos esos empresarios que han pasado por aquí han tenido. Así que, por favor, denle like, compartan este episodio, compartan por favor esta información y ayuden a que llegue a más personas. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.